Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado y tal cual como lo habíamos anunciado incluso la semana pasada, de cara al estreno que se llevará a cabo el próximo sábado en Teatro El Galpón, Arturo Huy, de Bertolt Brecht, con la dirección de Villanueva Cose. Justamente su director, Villanueva Cose, vuelve a estar en estos estudios frente a estos micrófonos. Buen día, bienvenido, Villa, ¿cómo va todo? Buenos días a ti y a la audiencia. Quedan pocas horas para el estreno, esto ocurrirá el sábado. ¿Vos recordás cuántos estrenos has tenido ya en tu vida? Yo he hecho, lo tengo contabilizado, ¿no? 64 obras dirigidas y 46 actuadas, 110. Pero es menos de 110 porque en algunas actué y dirigí. Así bien, que hay que rebajarle algo que no sé bien qué es. Unas 100, pongamos. Más o menos, más o menos. Y ante los estrenos, en estas 100, y me permito afinar, en particular en las 60 que has dirigido, hay cosas de cara a los estrenos, hay cosas que más o menos se repiten o siempre es una nueva experiencia. No digo siempre, ¿no? Ahí, digamos, se puede establecer castas o categorías, digamos, dentro de las 100. Que ahora no te diría cuáles son porque tendría que pensarlo bastante para contestarte, pero si querés después lo vemos más despacito. Hay cosas que se repiten. El estado nervioso, por ejemplo, es similar. Yo generalmente no veo mis estrenos, no puedo soportar verlos. No, porque yo pienso que el estreno es un... ¿Ya estás anunciando que, por ejemplo, el sábado no vas a ver? No. Me refugio en un camarín, no me voy a un bar, espero 2 horas y vuelvo. Y le pregunto qué tal le fue, muchacho. Es un acto de cobardía de alguna forma, ¿no? Me da miedo. Es como no poder estar para ayudar. Es decir, ya ahí mi función, parte de mi función terminó, porque yo en Buenos Aires, por ejemplo, una vez que estreno, soy asiduo concurrente a las funciones siguientes para, cuando voy demasiado seguido, contrariedades del elenco, y cuando voy poco, contrariedad del elenco. Claro, no venís nunca. Che, ¿por qué no haces otra cosa en lugar de venir tanto? Exactamente. Pero eso lo comentamos risueñamente y bueno, es así como funciona la psicología, digamos, de la gente que está bajo presión, que son los actores, ¿no? El actor es un ser que, aunque lo desconozca, está bajo presión. Su presión arterial sube, la sequedad de su paladar se acrecenta, en fin, su tendencia a entrar en conflictos bronquiales aumenta, pero al mismo tiempo, eso hay que reconocerlo, el teatro es muy sanador. Mucha gente, conocemos casos, pero sobran, ¿no?, de gente con la adrenalina que genera el riesgo a que se expone el actor. Cura enfermedades, no cura enfermedades, alivia dolores, por ejemplo. Sí. Y una vez terminado el espectáculo, a la hora y media o 2 horas y media vuelve. Inexorablemente vuelve. Aparece aquello que nos hacía doler o que nos afligía, ¿no? Sí. Esa sensación de nerviosismo es general. Es decir, yo no recuerdo ningún espectáculo en que yo haya, entre comillas, canchereado con el asunto, ¿no? Siempre siento que estoy en una situación de un novato que está rindiendo examen de alguna forma, pero al mismo tiempo eso lo supero por el placer que me da. No se trata de un examen afligente, ¿verdad? Penoso, una especie como de obligación que hay que sobrellevar de alguna manera. Para mí el teatro es una especie de remozamiento constante, ¿no? Si no lo hago me siento mal. Si lo hago me siento mal, pero en otro sentido. La carga de responsabilidad que significa para un actor o para un director o para un plástico estar en la cuestión artística del escenario es grande, es muy grande, ¿no? Piense la gente trate de imaginar lo que significa. Antes se decía que se levante el telón, ahora casi no se usa el telón, ¿verdad? Pero bueno, que entre la luz, ¿verdad? Y que empiecen las acciones en que uno está involucrado. Y uno tiene que decir cosas, muchas cosas,
hay textos que son muy frondosos y dependemos de nuestra concentración y de nuestra memoria y de cómo nos funciona ese día nuestra sensibilidad. Si es un día tipo esponja, es decir, absorbemos lo que nos llega del otro compañero o compañera con el cual estamos en escena, o es un día en que estamos proclives a distraernos, de repente, por ejemplo, es muy común que uno un día descubra que hay una intensidad emocional muy grande que no advertía en esa escena, y que de repente uno se siente invadido por la energía que no lo había visitado días anteriores, y uno se puede perder, porque en ese momento está entrando en todo su sistema una cantidad de una energía desconocida o poco frecuentada que puede a uno sacarlo de la cosa. Y por el otro lado puede estar viviendo situaciones personales muy afligentes, muy difíciles, muy graves, y también de repente uno se da cuenta que está con el piloto automático haciendo mecánicamente cierta cosa, mientras que parte de su ser está sobrellevando la situación que en la vida privada lo está esperando apenas termine la función, ¿no? Entonces, depender de eso puede producir lo que llamamos el pánico escénico, ¿no? Que uno de repente, antes de entrar, ese día especial, antes de entrar a hacer lo que está haciendo hace 2 meses, por ejemplo, sienta que se siente muy inseguro, que algo le está ocurriendo, y pensar o sentir que eso lo puede estar esperando a uno a la vuelta de una página del texto que tiene que verter, que expresar, acrecienta, digamos, la tensión interna, el miedo, la angustia, ¿no? Entonces, eso hay algunos actores que lo sobrellevan muy bien, incluso llegan a estar totalmente inmersos en una situación de charla con compañeros, discusiones, ¿no? Aquel asunto de la concentración previa, yo siento que se está perdiendo un poquito. Esos momentos, digamos, no estoy hablando de exceso, ¿no? De filosofías orientales puestas en juego, lo que fuera, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho entrar al escenario sin antes tener un poco de silencio, ¿no? Un poco de silencio simplemente, de estar en mí, de relajarme muscularmente, de tratar de no entrar no irme por las ramas de otras cosas que me alejen del hecho de que ahora estoy por empezar una cosa que me gusta hacer, que deseo hacer. Entonces, es esa sensación de que uno, mira, es la sensación que uno piensa que debe sentir un equilibrista cuando atraviesa, por ejemplo, yo qué sé, el cañón del Colorado en un alambre. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que pueda hacer eso? Que pueda depender de una ráfaga de viento, de algo que le picó, que le entró en un ojo, de una calambre o lo que fuera. Bueno, es aquello en que a que uno dedicó su vida, y su cuerpo y su mente y su espíritu se han acostumbrado a eso, ¿no? Pero a veces uno es consciente de eso, y lo que hay que hacer de alguna forma es tratar de rehuir eso, aventar esa mosca incómoda, ese moscardón, ese tábano que se aproxima y quiere picarnos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que en eso los 110 o 100 o 90 espectáculos en que yo haya hecho siempre estuvo presente, pero no recuerdo nunca en términos tan angustiosos que yo haya querido estar en cualquier otro lado, y menos en ese, ¿no? Siempre lo he podido vencer. A veces me pregunto si no será porque soy en extremo insensible. Ajá. Cuando estoy ejerciendo un arte que exige de nosotros una sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y en ese contexto te voy a robar un poco la imagen del equilibrista, porque que es buena, que es contundente y que es visualmente rica. De todos modos, cuando de pronto este hombre camina por ese alambre, lo hace porque siente algún tipo de necesidad de hacerlo por sí y para sí. No estoy tan seguro en el caso del equilibrista, pero puede aplicar también. Pero sí estoy seguro que en el caso del teatro, actores, directores y todos los que componemos,
tiene, además de ese contexto personal, individual, propio, una interrelación maravillosa de carácter colectivo, al punto tal que el tábano, un compañero amablemente te lo puede apenas soplar y ya deja de ser problema, porque además lo hiciste la semana pasada tú a él, o siempre el mismo a los mismos también. Sí. ¿No? Pero además de todo eso, el otro, el tercero o segundo, fundamental e imprescindible, que es el público, la gente, los nuestros, ¿verdad? En ese sentido, ¿en qué medida esa serie de nerviosismos, pánicos, miedos, gargantas secas, en ese baile casi orgánico están presentes los otros? Lo que tiene sentido también que yo haga y abrace esta profesión. Y es súper presente esa presencia. No puedo concebir un actor que se olvide que está frente a 10, 15, 100, 1000 personas. Por supuesto que... Y eso genera pánico también. Digamos, las formas de encarar eso son variadas, ¿no? Hay sugerencias, digamos, muy poéticas en el sentido de que actores que dicen, o autores, digamos, que estudian la relación del intérprete escénico con ese monstruo de 1000 cabezas, como fue llamado en su momento el público, ¿no? Hay quien dice, yo trabajo para un amigo o una amiga especiales. Un amigo o una amiga que me quieren, que me estiman, que me necesitan, pero que no me perdonan. Es decir, ellos me van a decir qué pasó conmigo y yo los voy a escuchar y voy a agradecer eso a pesar de que está herida mi confianza en mí mismo, mi soberbia, si se quiere. Yo les voy a hacer caso porque lo que me están diciendo me ayudará para el resto de mi carrera, ¿no? Trabajar para elegir que el público no sean 1000 personas ni 5. Cuando son 1000, sobrecoge. Cuando son 5, apena. Que tan poca gente se sienta atraída por lo que yo hago. Pero en los dos casos hay un amigo o amiga, o un ser, un yo mismo. Esa autocrítica que yo tengo está sentada en la platea y está mirando lo que yo hago y yo le estoy trabajando para él. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que yo deje de pensar en el personaje en sí. Por supuesto que el 90%, 95% es ese material que yo fui construyendo con la ayuda del director, con la ayuda de los compañeros, y que es algo que yo puedo hacer a mi manera. Nadie se transforma, porque sería ya un tema psicótico, ¿no? Nadie pierde su individualidad, y cuando la pierde y asume ser el Rey Lear y sale y va a su casa y es el Rey Lear, esa persona debe internarse de alguna forma, ¿no? Nosotros tenemos que ser administradores de nosotros mismos y partir de la base teórica de que toda persona contiene en sí todos los sentimientos que puede tener un ser humano. Muchísimos de ellos, la mayoría, no están en juego por las circunstancias que lo rodean, por la educación que recibió, por el cariño o el descariño que recibió, por la alimentación que lo nutrió. Pero de alguna forma, cuando alguien en una obra me dice, Villa, no me pidas que sea iracundo porque yo soy un ser pacífico. Y yo suelo decirle, sos un iracundo que se ignora. Lo que te está faltando es aquello que despierte tu iracundia. Lo que tenemos que lograr en el trabajo de conjunto es proponerte cosas que a vos de alguna forma te saquen de tu estabilidad emocional, pero no para que vos te desestabilices, sino para que te aproximes cautamente, con respeto, hacia esa zona que vos no usás nunca en la vida, o muy pocas veces, y puedas tocarla, y eso te va a generar como una especie de explosión atómica, nuevas reacciones internas, que lo que van a lograr es encapsular esa ira, para que no seas un iracundo total, sino que vos contengas, sostengas, exhibas de alguna forma, y ojo con exhibir, no narcisísticamente, sino abriéndote el organismo. ¿Exponer?
exponerse. Y exponer. No, digo, exponer como distinción de exhibir, ¿no? Exactamente. Sí. Hay una distinción, por ejemplo, entre narcisismo y sacrificio. Eso lo decía Grotowski. Un actor narcisista se abre las entrañas para que las admiren. Y un ser que se sacrifica muestra las entrañas para compartir el sufrimiento o la alegría, ¿verdad? Un actor es un dador. Siempre cuando hablamos de teatro pensamos en el actor y el público como algo que son distintos, ¿no? Son un organismo nuevo, una unidad nueva, ¿no? El público recibe cosas, el público también sale distinto, sale muy aburrido, o sale muy divertido, o sale muy reflexivo, o sale muy harto, pero no sale igual que como entró, generalmente. Hay gente que es muy inmune a todo, y que entró y salió con la única diferencia de que pasaron 2 horas de su vida. No hay otra diferencia, no le llegó nada, y está bien, se siente conforme, porque, bueno, puede decir que vio algo, puede opinar sobre ese algo, o puede quedarse callado, pero sintió que cumplía con un ritual que a la señora le gusta, por ejemplo, o no sé, a la amiga con la cual, o al amigo con el cual va a ver el espectáculo, fue el que lo arrastró de alguna forma. Y tengo una amiga que vos conocés porque forma parte de Teatro El Galpón, que siempre me cuenta que su madre, allá en los 70s, estaba viendo cómo todo el mundo veía y elogiaba a La Naranja Mecánica, y ella todavía no había ido. Entonces finalmente se juntó con una amiga, fueron al cine, y al salir se dijeron, bueno, ya salimos de eso. Sí, lo superamos, aprobamos la materia. Bertolt Brecht, me gustaría que hablemos luego de la pausa de Brecht, porque vos has transitado por la calle Brecht muchas veces, y El Galpón en particular es como una usina, ¿no? Sí. Del dramaturgo y poeta alemán. A mí me gustaría, partiendo de la base que el público que escucha un programa de radio siempre es mucho más amplio en todo sentido que el que va al teatro, algunas pautas de por qué aún tiene sentido hacer Brecht y por qué en particular La Resistible Ascensión de Arturo Huy, ¿sí? Estamos con Villanueva Cose, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con el actor y director teatral Villanueva Cose, que hace... Recién en realidad lo calculé la semana pasada cuando estuviste aquí, más de la mitad de la vida ya llevas viviendo en Argentina, ¿no? Sí, a ver, 28 más 10, 38 más 7, 45 años, yo tengo 83 para 84, así que un poquito más de la mitad. Un poco más de la mitad de la vida. Bien, Villanueva Cose está en nuestro país en el marco de una invitación que le hizo Teatro El Galpón, que es mi cuna. Tu cuna. Y justamente en esta tu cuna estás, que no fue un conventillo, me acordé ahora de Bacareza, en todo caso estás dirigiendo una obra que además seguramente forma parte de un escalón muy subrayado en tu trayectoria teatral, de Bertolt Brecht, un autor muy subrayado seguramente en tu trayectoria teatral, muy subrayado en la trayectoria teatral del teatro uruguayo y del Galpón en particular, y La Resistible Ascensión de Arturo Huy será estrenada el próximo sábado con un elenco de más de 20 actores. ¿Por qué razones Bertolt Brecht aún tiene cosas para decirnos? ¿Qué cosas? Y en particular esta pieza, Villa. ¿Por qué razones el mundo permite que Bertolt Brecht siga teniendo vigencia? Y bueno, porque el mundo anda a los tumbos. Y lo que hace Bertolt Brecht es tratar de, plantearle al público, plantearnos a los que lo hacemos y a los futuros destinatarios, qué cosas son las que nos ocurren en la vida social, que terminemos siendo esclavos de una noria que no termina de girar. Es decir, volver a tropezar con la misma piedra, volver a caer en las mismas trampas. El reino animal en general ha resuelto eso. Es muy
muy raro que un león se meta 2 veces con un erizo. El erizo tiene una carne apetitosa, pero tiene unas púas que lastiman y mucho el hocico, etcétera, etcétera, y entonces el león lo mira deseoso, pero no se acerca. Y el hombre está lleno de agujas, de alfileres clavadas en ocasiones similares, ¿verdad? Las famosas crisis cíclicas, en las que siempre existen los mismos perdedores y siempre existen los mismos ganadores. El sistema económico que ha probado 1 y 1000 veces que es defectuoso y que sigue teniendo defensores que siempre están pidiendo que se readapten a aquellos que están destinados a ser carne de sacrificio. Hay en Arturo Uy hay un personaje, Uy, que dice que haya ricos y pobres es la ley natural. Y estamos convencidos de eso. Por ejemplo, Marta Giglio, una muy excelente escritora y periodista uruguaya, la primera vez que fue a hacer reportajes al norte de Brasil, en la época de los flagelados, así se llamaba a la gente que moría de hambre, los flagelados, los azotados, expresó literariamente que no podía entender cómo gente que moría de hambre consideraba que morir de hambre era una cuestión natural. ¿Cómo se naturalizan cosas? Hannah Arendt dijo de Eichmann que era la banalidad del mal, es decir, el mal no es algo monstruoso, el mal es algo banal, algo que se pretende hacernos pasar como casi trivial, ¿verdad? Es lógico que esa persona que es solamente una especie de contador pueda mandar a los hornos y a las cámaras de gas a tanta gente como si fueran objetos. Descubrir eso, descubrir que digamos que la sensibilidad hay un momento en que entra en cortocircuito y ya no funciona más, es lo que de alguna forma hace que Brecht denuncie esas cosas y muestre el mecanismo que lleva a que los sistemas, hablemos del capitalismo salvaje, por ejemplo, que algunos llamó hace un tiempito, nosotros somos capitalistas compasivos, lo cual ya muestra hasta qué punto se ubica en la zona dadora o no dadora del beneficio de la vida, ¿verdad? El capitalismo salvaje entra en crisis recurrente y siempre sale fortalecido. La imagen de la poda de árboles, uno piensa, bueno, le sacamos todas las ramas podridas a este árbol le dejamos lo imprescindible y al año siguiente es un árbol más frondoso que aquel que dejamos podado. Y parece que el capitalismo que disfrutamos entre comillas hoy, es eso, ¿no? Es una especie de hidra de Lerna, es decir, le cortás la cabeza y nacen 2. Y lo que ofrece la hidra es el sacrificio de 3 o 4 bancos importantes, 5 o 6 calculadoras de riesgo más importantes aún, pero cuando volvemos a mirar la cosa, una nueva burbuja financiera empieza a funcionar y uno se da cuenta de que los países que pretenden de alguna forma encarar esto en beneficio de su pueblo están en manos de especuladores, de los grandes evasores, los grandes especuladores, la gente que timbea con nuestras vidas. Cuando uno dice esta persona echó a 60.000 personas, 60.000 familias, 100.000 familias, 200.000 familias, 1 millón de familias entran en el desempleo, la gente no se detiene a pensar lo que es estar desempleado. Dice 100.000, el máximo tendría que ser 70.000, olvidándose de lo que es para 70.000 familias estar desempleados. Una familia desempleada ya es un drama, un muerto en la represión es un drama. Y estamos insensibilizándonos y digamos, aislándonos de la raíz profunda del sentimiento que tienen que ser parte del ser humano, que tiene el privilegio o el castigo de ser un ente racional, para empezar a pensar, pero ¿por qué yo acepto esto? ¿Cómo hay que empezar a hacer para...? Bueno, Bertolt Brecht es una de las cosas en que uno piensa que es necesario para empezar a hacer. El teatro, a mi entender, es un arte
en cierto modo ceremonial. Es una ceremonia laica, es decir, un reencuentro con la sociedad para, bueno, hablar sobre, como se decía antes, sobre los usos y las costumbres y qué cosas hay que premiar y qué cosas hay que, de alguna forma, frenar. Pero al mismo tiempo es un gran motor de reflexión. Es claro, eso que te acabo de decir antes, digamos, la base del asunto es que use el pensamiento, que esa cosa media amordecida, adormecida y soslayada por las exigencias del día a día, dedique un día a no estar preocupado por el día a día y piense en el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de la raza humana, ¿verdad? El teatro sirve para eso, entre otras cosas. El error es pensar que el teatro es el padre y la madre de las revoluciones, pero el teatro es un arte ceremonial, laico, que sirve para pincharnos, para estimularnos, para hacernos detenernos en el camino. Y Brecht es una buena posada para detenerse en ese camino, ¿verdad? Porque además es un gran poeta y además es un hombre que maneja la sencillez expositiva de una manera, de una agudeza y de una, digamos, potencia que lo hace detenerse a uno y a ver qué me dijo. Una frase cualquiera de la ópera de 2 centavos, que es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco. ¿Cuál es el ladrón ahí? ¿Cuál es el gran ladrón? Todos sabemos que el gran ladrón es el banco, el que siempre gana. Es la banca y el punto, ¿no? Nosotros siempre somos punto. Y digamos, hay una minoría que siempre es banca, ¿no? Y en un mundo azotado por las emigraciones descontroladas, azotado por las guerras interminables, azotado por los daños colaterales colosales, azotado por el hambre, azotado por las dictaduras, etcétera. Ese mundo necesita muchos Brecht para llamarnos la atención, para hacernos pensar y para de qué forma yo puedo ser útil para que yo y mi familia y mis amigos y el pueblo en general puedan aspirar a una cosa un poquito más digna que esto que es, yo diría, el privilegio de no caer en el abismo. Y en ese contexto, el mundo necesita de muchos Brecht, 2 en 1. Y no están surgiendo nuevos Brecht. Quiero decir, tenemos que recurrir a aquel que nos escribió medio siglo atrás, a propósito, además, en esta pieza en particular, haciendo referencias muy explícitas acerca del contexto. Esa sería una. Y la otra es, en el abanico que Brecht tiene de propuestas, ¿por qué esta en particular, Villa? A ver, la primera puede tener 2 respuestas. Recurrimos con frecuencia a Brecht porque leemos poco. Esa es una respuesta. Es decir, no estamos al tanto de todo lo que se produce en todo el mundo. Claro, puede estar el Brechtecito ahora y claro, simplemente no sabemos. No lo advertimos, ¿verdad? En tanto no salgamos de nuestra inopia intelectual, de nuestra imposibilidad, digamos, de tener ese contacto mayor con lo que se está produciendo mundialmente, el remedio que nos queda, si queremos de alguna forma participar en ese tema de la discusión, porque el teatro no es solo Brecht, por supuesto, ni es solo plantearnos el peligro del apocalipsis. El teatro también es divertirse, el teatro es ir a reírse, es todo eso. Lo que no hay que hacer es desterrar a los Brecht porque, otra vez con el asunto claro. ¿No? El asunto tiene que ver con la vida de nuestra raza sobre la tierra. Y el otro asunto es, bueno, está bien, admito mi ignorancia, y dentro de mi ignorancia soy tan ignorante que no tengo más remedio que apelar a Brecht. Son las 2 que se me ocurren en este momento. Puede haber, respetuosamente, una en el medio que no necesariamente contradice, porque por un lado, sí es verdad, ¿qué se estará haciendo ahora valioso, importante, removedor? Y yo lo estoy desconociendo y lo advierto como un debe, ¿no? Ahora, cuidado, porque eso no inhabilita que sigamos recurriendo a Molière, a Shakespeare, a Florencio y a Brecht. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero te quiero decir una cosita, tenés razón. Y más cosas todavía que esas que vos decís, no solamente en el medio,
entre el A y B, 17 alfabetos 17, sí, corridos, ¿no? A ver, ¿cómo lo podría encarar el asunto? Es muy importante para el ser humano ver una obra de Bernard. Es muy importante ver una obra de Pinter. Te hablan de cosas importantísimas del ser humano, un poco alejadas del contexto general o específico de un momento, ¿verdad? Pero en estos momentos en que Trump acaba de tomar la dirección, entre comillas, no sé si la tiene todavía, pero pugna por eso y está en un lugar de privilegio, conduciendo a la nación más potente de la Tierra. Si me dicen, tenés que elegir entre Bernard y Brecht para hablar de Trump, y yo le digo a Brecht, no tengo más remedio. Es decir, lo que está pasando es que están ocurriendo cosas tan tremendas que yo pienso que los sobrevivientes de dentro de 100 años de esto que está ocurriendo dirán cómo se acercaron o cómo cayeron en los años oscuros, en el nuevo medioevo, sin desconocer que el medioevo produjo cosas exquisitas y formidables que son dejadas de lado en aras de que, bueno, hubo también cosas execrables, ¿no? Entonces, digamos que es un sentido de la oportunidad el que en este momento... Es decir, cuando yo hablo de Brecht así es porque me ofrecieron Brecht ahora. Y ahora acepté, porque la oferta fue del Galpón. El Galpón me ofreció dirigir Arturo Huy, y yo volví a leer Arturo Huy, me separaban muchas decenas de años de mi experiencia con el personaje central y con el tema, y dije, sí, es un buen momento. Pero el año que viene quizás no sea Brecht, lo más probable es que no sea otra cosa. Te estoy contestando en el aquí y el ahora. Vos lo dijiste al pasar, algo que todos nosotros, las personas vinculadas al teatro, y en particular los que también nos mecimos en la misma cuna, mucho tiempo después, siempre supimos el Arturo Huy y Villanueva como Arturo, ¿no? Ahora te toca, en otro contexto histórico, con más vida vivida en Buenos Aires, que en tu también Montevideo, vos naciste en Melo. Vos, ¿en qué medida estás genuina y legítimamente contaminado de aquel para muchos hito teatral, y en particular una actuación que siempre he escuchado, probablemente haya exageraciones o no, acerca de tu muy buena interpretación? Me siento muy despegado de mi pasado brechtiano, en el caso concreto de sí. ¿No? Vos lo habrás visto en el trabajo conjunto que hacemos con Héctor, que es Héctor Guido, que es el que hace cargo del personaje epónimo. Él es tan distinto a lo que era yo era tan distinto a lo que él es, que pretender decirle hacer tal cosa porque yo lo recordaba como algo que me había servido a mí, sería un acto de locura tonta de mi parte, ¿no? Todo en él lleva a un Arturo Huy totalmente distinto, y ha sido también testigo de hasta qué punto estoy en contra de algunos momentos tal como él los hace, y estoy absolutamente a favor de otros momentos en que yo no le dije que hiciera eso y él lo propone. Es decir, para mí es un descubrimiento lo que le está haciendo. Y en algunos casos hay discusiones que ustedes no han asistido, intercambios de ideas, casi continuos, pero yo en todos los casos no estoy hablando de cómo él lo hace, sino de qué es lo que tenemos que poner de manifiesto con Arturo Huy, ¿verdad? Y que él se las arregle, si es que acepta mi punto de vista, para dar al estilo Guido, a la forma, con sus formas de abordar las cosas, llegar a una situación parecida a la que yo entiendo que debe ser la que en estos momentos del país, de Latinoamérica y del mundo en general conviene plantear como una especie de estudio de campo de lo que ocurre en
como una opinión, ¿verdad? Nuestra opinión teatral, desde el teatro, digamos, con aquello por lo cual está atravesando nuestra especie, es esta, ¿verdad? Si yo dirigiera, yo qué sé, Santa Juana de los Mataderos, tendría que ser un estudio distinto, porque ahí él se mete de lleno en los temas de la banca, del mundo de las finanzas y de la relación entre la religiosidad y el deseo de hacer el bien de Santa Juana y el deseo de acumular de él. Una acumulación en el caso, porque lo que tiene Brecht es que siempre propone algo que se aparta en cierto modo de lo preconcebido, de lo esperable, ¿verdad? Hay un momento que es parecido a Sartre en ese caso. Por ejemplo, en El Diablo y el Buen Dios de Sartre, el personaje Goetz, parecido a God, esperando a Godot también repite el tema de las palabras que esconden la palabra Dios. Goetz empieza como un ser de una crueldad que te mantiene en vilo. ¿Qué va a hacer este personaje? Parecido al Calígula de Camus, ¿verdad? ¿Qué son capaces de hacer estos personajes? Y de pronto ese Goetz se transforma en un tipo que quiere investigar qué es la bondad y se transforma en un ser bueno. Y la distancia entre ambos y el pensar que es imposible que una persona pueda cultivar el mal y luego porque lo decidió cultivar el bien, te plantea una situación, ya ahí mencionamos la palabra pánico escénico, ¿no? Ahora de pánico no escénico. Dios mío, el hombre es tan imprevisible. El ser humano puede producir cosas que escapan a nuestra previsión, a nuestra cautela, etcétera. Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Porque ahí me viene la imagen que vos manejabas con tu actor. Justamente el actor tiene, igual que el hombre, al iracundo adentro. Claro. Lo tiene adentro. Sí. Del mismo modo que podría también hacerse la otra lectura, ¿no? Y a propósito de algo que dijiste acerca del león, me vino a la mente, justamente que aplica con lo que está señalando, la frase esa de Ortega y Gasset: el tigre no puede destigrarse, pero esa condición solo la tenemos nosotros. El animal no deja de ser animal nunca, ¿no? Eso seguramente da fortalezas y debilidades, forma parte de otra discusión. Sí. A mí me gusta la chance que tenemos nosotros de elegir ser peores o mejores. Sí, pero desconcierta, ¿verdad? Y claro que da pánico, lo que dijiste, da pánico. No sabes dónde meterte, no sabes si apoyar el codo sobre la mesa y apoyar la mano en la sien y meditar o huir despavorido ante un personaje de esas características que en el fondo uno dice es posible que seamos así. Es posible, pero el asunto es este, ¿no? Esos grandes autores tienen esa capacidad de porque nunca viste que nunca sus temas son demasiado complicados. Nunca se trata de averiguar quién mató a quién. No es una novela policial la que se plantea, ni de intrigas ni de espías. Es como ciertas películas que genera el propio imperio norteamericano. En ese mundo tan contradictorio que es Estados Unidos, donde hay cosas maravillosas y cosas digamos escandalosamente deshumanizadas, en ese mundo del cine, por ejemplo, que siempre estuvo dependiendo de los grandes estudios, que siempre estuvieron dependiendo del poder político, en estos momentos hay como una especie como de dispersión y de repente son capaces de hacerte películas donde se pone al desnudo los mecanismos del poder en la Casa Blanca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces te hacen un nuevo tipo de realpolitik metido en el cine que ningún otro país ha llegado a hacer. Atahualpa del Chopo, un director que supo tener el galpón y que era un líder desde el punto de vista del ideario teatral, nunca me olvidaría que un día me dijo: Villanueva, usted se da cuenta, apoyándose la nariz, su gran nariz apoyada sobre su dedo índice, ¿no? Cada vez que quería decir algo importante hacía eso, ¿no? Se sostenía la cabeza agarrándose la nariz. Villanueva, me dijo, usted
¿Usted se da cuenta de lo que va a ser el mundo cuando Estados Unidos se transforme en socialista? Eso era proponerse métodos más allá del tiro de piedra, ¿no? También decía que él trabajaba en el banco La Caja Obrera, sí, ¿no? Y ya con un alto compromiso proletario, ¿no? A propósito de la palabra. Estamos besando el final y además, como corresponde, tenés que asumir otros compromisos vinculados a otros medios de comunicación en el marco de este estreno. Digamos una vez más que las funciones ya este fin de semana arrancan, que van a ser en el Teatro El Galpón, que van a ser los sábados y los domingos. Mañana además con Marina Rodríguez hablaremos más de este asunto, que se trata de La Resistible. Siempre tengo la duda cuando uno lo habla y no necesariamente parte de que el público no tiene por qué conocer, es La Resistible, ¿no? La que pudo ser resistida. Ascensión de Arturo Podría haber sido resistida. Ascensión de Arturo Huy, de Bertolt Brecht, con dirección de Villanueva Cose, con un elenco muy numeroso, muy grande. Arturo Huy lo interpreta, bueno, como dijimos, nuestro querido amigo Héctor Guido. Mira vos, ni por asomo lo tenía pensado, pero ya que lo trajiste, Atahualpa vive mucho en mí, y recuerdo que él nos decía algo que me parece que aplica perfectamente ahora en este proyecto que el Galpón le propone a la sociedad y que te tiene a vos como el conductor del mismo, y es: el talento, decía Atahualpa, ya que le estamos imitando, el talento ha dejado de ser un privilegio para pasar a ser una responsabilidad. En ese contexto, en esta obra, como en todas las acciones que hago en mi vida, mi única obsesión es estar a la altura de la responsabilidad. Así que bueno, que se abra el telón. Gracias, Villa. Gracias a ustedes. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos besando el final, pero antes nos vamos a preguntar...